Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Como ya te expliqué en este vídeo de aquí, una página de destino o landing page es una página web independiente creada específicamente para un anuncio o una campaña. Se trata pues de un sitio donde un visitante aterriza después de hacer clic en un enlace en un correo electrónico, un anuncio de Google, en YouTube, en Facebook, en Instagram o sitios similares. Pero hoy te quiero mostrar algo diferente. Te quiero mostrar 8 tipos diferentes de página de destino. ¿Mola, no? Y bueno, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y darle a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Pues sí, curioso. Hoy te voy a nombrar 8 tipos de landing page diferentes. Y es que cada tipo realiza una función específica y se puede utilizar en un lugar particular de tu embudo de marketing. Así que empecemos. Página de bienvenida. Una página de bienvenida es una pantalla introductoria que un usuario ve cuando visita la web. Y la puedes utilizar para recopilar información de contacto, solicitar la verificación por edad, promocionar un evento, destacar un producto y mucho más. Este tipo de página es simple ya que incluye muy poco copy, muy poco texto, una imagen y el mensaje que deseas transmitir. Por ejemplo, así es como Budweiser usa una página de bienvenida para confirmar la edad legal del usuario. Y dado que las páginas de bienvenida a menudo preceden a la página de una web, se pueden usar en cualquier etapa del embudo de marketing. Además, no están destinadas a la generación de leads ni hacen que los visitantes hagan clic en un formulario. Simplemente se utilizan para anuncios y para que los visitantes seleccionen cómo quieren ver tu sitio web. Squeeze Page. Una Squeeze Page es un tipo de landing page enfocada agresivamente en lograr un solo propósito: captar datos de los usuarios, siendo el email el requisito mínimo e indispensable. A partir de ahí, pueden solicitarse otro tipo de datos, comenzando por el nombre y apellido, ciudad, país o cualquier otra información relevante. Pero ojo, no te pases, que a mayor número de datos solicitados obtendremos un menor índice de registros, así que cuidadito con eso. Otra consideración importante es evitar distracciones. Piensa, curioso, que esta página no tiene objetivos secundarios, por lo tanto, no desvíes la atención del usuario. Así que elimina cualquier tipo de menú de navegación o enlaces a otras páginas. Y es que el objetivo primordial aquí es dirigirlo clara e inequívocamente a la entrega de sus datos. Por ejemplo, la página de la revista GQ ofrece su newsletter a cambio del email del usuario. Páginas de captación de leads o clientes potenciales. Este tipo de páginas se suelen usar en las etapas intermedias del embudo de marketing. Y lo que las diferencia del resto es su capacidad para recopilar clientes potenciales a través de un formulario. Y aquí es importante mantener un buen equilibrio entre el preguntar y la recompensa que le damos al usuario. Es decir, la página incluye el formulario que tiene que rellenar el lead y la recompensa es la oferta que estás promoviendo para recolectar esos leads. Por lo tanto, asegúrate de que la recompensa realmente valga la pena, que justifique también la solicitud. Respecto a los datos a pedir, pues depende un poco también de lo que ofrezcas. Así, si ofreces un ebook de las 10 principales tendencias de marketing digital para 2020, no debes pedir muchos datos. En cambio, para una demostración de producto, aquí sí que debes incluir más campos, y es que al final debes ayudar a tu equipo de ventas a que puedan calificar a estos clientes potenciales con mayor precisión. Por ejemplo, Monday.com solo solicita el email para comenzar a utilizar su solución de gestión de proyectos. Páginas de ventas. Las páginas de ventas generalmente se usan en la parte inferior del embudo de marketing y a menudo son las más difíciles de diseñar porque tienen que convencer a las personas para que compren. Y eso es mucho más difícil que dar un simple email. Y en general, cuanto más caro o complicado sea tu producto o servicio, más largo será el diseño de esta página. Además,
debe contener una presentación detallada de tu producto para que puedas convencer a los visitantes de que se conviertan en clientes haciendo clic en el botón CTA, en tu llamada a la acción. Por ello, las páginas de venta suelen ser más largas que los otros tipos de páginas de destino, ya que requieren de más información para persuadir a los visitantes a comprar el producto. Por ejemplo, la página de ventas de la dieta Renegade es una página de ventas en formato largo que presenta información de lo que el programa puede hacer para los usuarios e incluye desde una sección de preguntas frecuentes a una sección de testimonios, un sello de garantía y, por supuesto, un botón CTA para agregar al carrito. Páginas de agradecimiento. Tienes que considerar las páginas de agradecimiento como tu mejor amiga para fomentar el lead nurturing, es decir, convertir a los usuarios interesados en la información de valor que publicamos, los leads fríos, en leads calientes. Piensa curioso que esta es la página donde se redirige a alguien después de completar un formulario o ingresar una información o realizar una compra. Así que tu página de agradecimiento tiene la oportunidad de mover un cliente potencial más abajo en el embudo o convertirlo en un cliente habitual. Y para conseguir esto hay varias formas de hacerlo, como puede ser recomendando otro contenido, ofreciendo otros productos o, como lo hace Segment, puedes aprovechar esta oportunidad para compartir tus redes sociales y para decirle a tu cliente potencial el por qué registrarse o realizar una compra fue la decisión correcta. Página para darse de baja. La página para darse de baja a un servicio te puede presentar una oportunidad única para recuperar clientes. Y es que cuando se hace correctamente, las páginas para darse de baja pueden convertir a un suscriptor en un cliente fiel. Por ejemplo, mira cómo Bonobos usa la página de darse de baja para registrarse y darle la oportunidad de personalizar las preferencias de correo electrónico. Y también incluyen inteligentemente una fotografía giratoria con su ropa para dar a los clientes una última oportunidad de ver lo que pueden estar perdiendo si optan por no recibir comunicación por correo electrónico. Páginas de referencia. Tener clientes o clientes lo suficientemente leales como para recomendarte a sus amigos es una gran victoria. Pero, ¿a dónde envías exactamente a esos amigos una vez que se hace la recomendación? Puede ayudarte a llevar tu victoria al siguiente nivel. Piensa curioso que una buena página de aterrizaje de referencias confirma todos los elogios que un amigo de un cliente potencial ha dicho sobre ti y los hace sentir seguros de que también les agradará lo suficiente como para poder comprar. Por ejemplo, Grois hace esto de manera excelente, con un diseño simple, un CTA claro y el divertido elemento visual de una caja de zapatos que espera abrirse. Página 404. Vale, seguro que estás pensando, ¿una página 404 no es solo una página de error? Pues sí, estás en lo correcto, pero también es una página rica en oportunidades para llevar a un cliente potencial de perdido a leal. Además, es un lugar donde puedes mostrar la voz de la marca y esto se puede hacer a través del humor, un elemento interactivo o incluso simplemente siendo servicial y humano. Un ejemplo de una marca con personalidad es la página de IMDb. Ellos utilizan un elenco rotativo de citas diferentes cada vez que presionas a actualizar. Así, IMDb te informa que has llegado al lugar equivocado. Además, esta página enlaza a su página de inicio y logra mantenerse totalmente en la marca al transformar una cita de una película famosa en una cita sobre un error 404. Y tampoco pierden la oportunidad de vincular a la página de IMDb de la película, de la cita en concreto que están nombrando. Y bueno, curioso, ya te he explicado 8 tipos diferentes de páginas de destino. Ahora lo que debes de hacer es elegir el tipo correcto de estas páginas para así aumentar las conversiones de tus campañas. Y por hoy creo que ya está bien. ¿Qué piensas? ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué te ha parecido este vídeo? ¿Te he ayudado? Me puedes dar tu opinión en los comentarios. Me encanta leerte. Y aparte, darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita. Mira este vídeo de aquí que te va a molar seguro. Y si no eres suscriptor, pues no sé qué haces. Dale ya a este botón. Y estos 2 botones son mis otros 2 canales que quiero que sigas. Tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial
para la supervivencia. Muchísimas gracias.